Hola, ¿cómo están, hermosas mujeres del Señor? Soy Ariani Sojo, muchísimas bendiciones. Seguimos leyendo la palabra de Dios y la verdad que yo estoy tan feliz de podernos encontrar todos los días y poder escudriñar la palabra, poder aprender, poder crecer juntas. De verdad que ha sido una bendición esta iniciativa. Hoy vamos a continuar leyendo el libro de Números capítulo 25, 26 y 27. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control de este momento tan importante y se glorifique a través de su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, yo me presento delante de ti en esta mañana, primeramente dándote gracias por una nueva oportunidad que nos das de reunirnos, por una nueva oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, Señor. Yo hoy clamo y oro a ti para que cada mujer que en este momento se encuentra afligida, se encuentra cansada, se encuentra agobiada, cada mujer que en este momento está necesitando, Señor, una respuesta del cielo, un acto de tu justicia, Señor. Padre, pueda ver tu mano poderosa moviéndose hoy a tu favor. Pueda sentir tu mano quitando el cansancio, quitando la fatiga, quitando el peso, Señor, que el enemigo ha puesto. Pueda ver tu mano, Señor, de poder manifestándose con justicia a favor de ellas, Señor. Yo hoy oro para que tú escuches, Señor, el clamor de cada una de las mujeres que se ha determinado, Señor, a conocerte aún más a través de la palabra. Yo oro, Señor, para que tú escuches cada uno de sus anhelos, cada una de sus peticiones, cada una de sus necesidades, Señor. Que ellas puedan ver que hay un Dios vivo, que todavía sigue teniendo poder, que todavía sigue haciendo milagros, que todavía, Señor, sigue haciendo obras maravillosas en este tiempo. Nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra. Y yo te pido que quites todo peso, todo obstáculo que el enemigo quiera levantar para distraernos de tu propósito, de tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 25, que tiene como título: Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto por la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur,
príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides, con que os han engañado, que lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Bueno, este capítulo 25 contrasta mucho con la bondad de Dios descrita en las parábolas de Balaam de los capítulos 23 y 24, con la depravación humana evidenciada en los pecados de Israel. Como resultado claro a través de la escritura, junto con la promiscuidad física viene la promiscuidad espiritual. Mientras estaban en la tierra de Moab, donde vivían tanto los moabitas como los madianitas, los israelitas comenzaron a fornicar con las hijas de Moab y adoraron con ellas a Baal Peor. Este pecado los alejó de Dios. Los israelitas cometieron adulterio físico y espiritual al juntarse con un ídolo y ofrecerle sacrificios, y esto desencadenó la ira de Dios. Y es que aquí vemos cómo se muestra el gran reto al que Israel se tenía que enfrentar. Y es que el problema más peligroso para Moisés y Josué no era el ejército armado de Jericó, sino la tensión sutil de formar alianzas con las religiones y las culturas paganas de los cananeos. Y la Biblia no menciona cómo los hombres israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual. Sabemos que la prostitución sagrada era una práctica común entre las religiones cananeas. Quizás al principio no pensaron en adorar a los ídolos, sino en tener relaciones sexuales. Pero no pasó mucho tiempo sin que comenzaran a asistir a las mismas fiestas y a las celebraciones familiares que incluían adoración a los ídolos. Y es aquí donde el pecado los aleja de Dios, como la promiscuidad física los llevó a una promiscuidad espiritual. ¿Por qué? Porque pronto estuvieron metidos de pies y cabeza en las prácticas de la cultura pagana. Su deseo de diversión, su deseo de complacer tal vez a una mujer, el placer los llevó a su compromiso espiritual. Y aquí es donde nosotras nos tenemos que hacer una pregunta muy confrontativa. ¿Ha cedido usted en sus convicciones para justificar sus deseos? Y es que esta combinación de pecado sexual e idolatría, como después se supo, fue idea de Balaam, el mismo Balaam que acababa de bendecir a Israel y que parecía estar de su lado. Y es que es muy fácil, mis amadas mujeres, entender por qué los israelitas se desviaron. Balaam parecía decir y hacer lo correcto. Al menos lo parecía por un tiempo. No fue sino hasta que Balaam ocasionó un gran daño en sus vidas personales y en su nación que los israelitas se percataron de que era un hombre de avaricia, que utilizaba la hechicería y que estaba profundamente metido en las prácticas de religiones paganas. Debemos tomarnos el cuidado de evaluar tanto las palabras que escuchamos como los hechos de los que dicen ofrecernos ayuda espiritual. Hay que encender las alarmas espirituales, el discernimiento, para ver de quién estamos recibiendo la ayuda. Recordemos que Baal era el dios más popular en Canaán, la tierra a la que Israel estaba a punto de entrar, de conquistar, representado por un toro, simbolismo de fuerza y de fertilidad. Era el dios de las lluvias y las cosechas. Los israelitas continuamente se sintieron atraídos a la adoración de Baal, en la que la prostitución jugaba un papel muy importante durante los años que estuvieron en Canaán, ya que Baal era tan popular
y su nombre era utilizado comúnmente como un nombre genérico de todos los dioses locales. Los príncipes del pueblo eran aquellos que debían ser ahorcados a la luz del sol, pero en lugar de matar a la comunidad entera, el Señor le dijo a Moisés que ahorcara a estos príncipes. Los líderes representaban al pueblo y servían de ejemplo de lo que sucede cuando se desobedece. Además, ellos deberían haber protegido y guiado mejor al pueblo en vez de permitirles cometer semejante traición. Esta era la primera parte del castigo, aparentemente dirigido a los responsables máximos de la apostasía. Los jueces eran los encargados de ejecutar a los apóstatas, la gente que siguió a los líderes que fueron castigados. A partir del capítulo 6 hasta el capítulo 11, vemos cómo los pasajes se enfocan en específicamente en un evento que ocurrió durante este tiempo de idolatría. Como castigo por su pecado, el Señor envió mortandad. Mientras la nación estaba de luto por su pecado y la muerte de sus líderes, la devastadora plaga se diseminaba por el campamento. Durante este periodo de lamento, uno de los israelitas llevó con audacia, y no solo audacia, vean la insolencia, ante sus familiares a una mujer madianita. O sea, no aprendió de lo que había visto, de las ejecuciones que se dieron. Y por tanto, incluso durante el supuesto arrepentimiento, algunos de los israelitas continuaban en su pecado. Y es que esto fue un desafío o un intento de introducir a una incrédula en lo más sagrado de la fe israelita. Y es que también implica un esfuerzo por introducir el culto a la fertilidad de la religión de Baal con sus prácticas de prostitución ritual al culto israelita. Y notemos que la mujer era madianita, no moabita. Y esto prepara el escenario para la venganza de los madianitas. La palabra donde dice que trajo a sus hermanos se refería a la habitación interior de la tienda de la persona. Claramente a la mujer la llevaron a su tienda para tener relaciones sexuales. Zimri desestimó a tal punto la ley de Dios que hizo entrar a la mujer al campamento mismo. Fines, sacerdote y nieto de Aarón, no ignoró esta muestra tan arrogante de maldad y este hombre actuó con velocidad. La rápida sucesión de verbos se levantó, tomó, fue, alanció, nos está enfatizando la pasión con que procedió Fines. Aunque la condena a muerte de los fornicarios fue atroz, y eso no queda duda, Fines hizo apartar el furor de Dios y la mortandad cesó. ¿Qué quiere decir? Aquella mortandad, como en otros pasajes, se trata del instrumento del castigo divino. Y es que de esta historia de Fines se desprende con claridad que cierta ira es adecuada y es justificada. Y él estaba enojado por su celo de las cosas del Señor. Ahora surge la pregunta, pero ¿cómo sabemos nosotras cuándo nuestra ira es apropiada y cuándo debe reprimirse? Yo creo que debemos de hacernos unas cuantas preguntas para poder responder esto. Pregúntese esto cuando usted está molesta. Número 1, ¿por qué razón estoy enojada? Número 2, ¿de quién son los derechos que se han violado? ¿Míos, de Dios o de otros? Número 3, ¿se está violando la verdad
o sea, un principio de Dios. Si son solo nuestros derechos los que están en juego, ¿qué debemos de hacer? Mantener nuestros sentimientos de ira bajo control. Pero si lo que está en juego es la verdad bíblica, la verdad de Dios, lo que Él tiene establecido, lo que Él nos ha dicho en su palabra, puede que nuestra ira sea justificada. A pesar de que la venganza no está en nuestras manos y la violencia no está permitida. Son formas incorrectas de nosotras expresar una molestia o un enojo. En el caso de Fines, bueno, obviamente fue único. El momento cultural en el que se encontraba es muy diferente a nosotras en la actualidad. Si pretendemos ser más y más como Dios, el pecado debe incomodarnos, el pecado debe molestarnos, pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle sabiduría a Dios para actuar correctamente, pero sí debemos sentir celo de las cosas de Dios. El celo de Fines por Dios fue un gran ejemplo para los israelitas, porque él sabía que el Señor deseaba que su pueblo fuera santo, que su pueblo fuera un pueblo consagrado. Y es que gracias a su celo se convierte en el siguiente sucesor para el sumo sacerdocio. El acto de Fines hizo expiación para toda la nación de Israel. El castigo divino cesó. Y es que la recompensa de Fines fue un pacto de paz con el Señor y un sacerdocio perpetuo. Como el pacto era de Dios, llamado mi pacto de paz, Fines confió en que Dios sería fiel y cumpliría lo dicho. Su pasión por el Señor y la justicia trajo el favor de Dios sobre sí mismo y sobre toda su familia. Fines fue un ejemplo como sacerdote, sirviendo de mediador y actuando a favor del pueblo ante Dios. Por lo tanto, sus acciones también corroboraron las palabras del Señor, y él y sus descendientes conformarían la línea de sumos sacerdotes. Y esto lo vamos a leer más adelante en Primera de Crónicas, capítulo 6. A partir del capítulo 14, encontramos una breve descripción de la pareja que fue asesinada por Fines. Ambos provenían de familias destacadas. Zimri era de la tribu de Simeón y Cosbi era hija de uno de los jefes tribales de Madián. La acción rápida y justa de Fines detuvo la mortandad. Al colocar estos versículos al final de la historia, lo que está acentuando son los efectos del pecado, que en definitiva los efectos son nefastos. Y ahora nosotros en lo natural no vemos estos efectos, pero espiritualmente hay muchos que en este momento están muriendo a causa de la desobediencia, a causa del pecado. En los versículos del 16 al 18 vemos cómo estos pasajes anticipan el conflicto que ocurriría con los madianitas más adelante en el capítulo 31. Y es que el Señor se airó contra ellos por causa de sus ardices que llevaron a los israelitas a la idolatría. El Señor es un Dios celoso. Y esto debemos de entenderlo, mujeres. Y no permitirá esto. Por tanto, el castigo siempre será severo. Los madianitas, no los moabitas, son señalados como objeto de la venganza. Y es que la seducción de que se hizo víctima a Israel en Baal-peor se atribuye aquí a los madianitas. Los moabitas intentaron maldecir a Israel por medio de Balaam, lo que no dio resultado, y los madianitas concibieron un plan más siniestro, siguiendo aparentemente un consejo de Balaam, que ahora vivía entre ellos. Vamos a ir ahora
al capítulo 26, que tiene como título Censo del pueblo en Moab. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó a Jehová a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas; de Falu, la familia de los faluitas; de Esrom, la familia de los esronitas; de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falu, Eliab; y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la consagración que se rebelaron contra Moisés. Y ahora con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón por sus familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas; de Sera, la familia de los seraitas; de Saúl, la familia de los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, y 22,200. Los hijos de Gad por sus familias: de Sefón, la familia de los sefonitas; de Agi, la familia de los agitas; de Suni, la familia de los sunitas; de Osni, la familia de los osnitas; de Eri, la familia de los eritas; de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40,500. Los hijos de Judá: Er y Onán. Y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los faresitas; de Sera, la familia de los seraitas. Y fueron los hijos de Fares: de Esrón, la familia de los esronitas; de Amul, la familia de los amulitas. Estas son las familias de Judá, y fueron contadas de ellas 76,500. Los hijos de Isaacar por sus familias: de Tola, la familia de los tolaitas; de Fua, la familia de los funitas; de Jasub, la familia de los jasubitas; de Simrón, la familia de los simronitas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contadas en ellas 64,300. Los hijos de Zabulón por sus familias: Seret, la familia de los sereditas; de Elón, la familia de los elonitas; de Jaleel, la familia de los jaleelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de ellos 70,500. Los hijos de José por sus familias: Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés: de Maquir, la familia de los maquiritas; y Maquir engendró a Galaad; de Galaad, la familia de los galaaditas. Estos son los hijos de Galaad: Geser, la familia de los geseritas; de Elec, la familia de los elequitas; de Asriel, la familia de los asrielitas; de Siquem, la familia de los siquemitas; de Semida, la familia de los semidaitas; de Efer, la familia de los eferitas. Y Zelofead, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas.
Y los nombres de las hijas de Zelofead fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés y fueron contadas de ellas 52.700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias: de Sutela, la familia de Sutelaitas; de Bequer, la familia de los Bequeritas; de Taán, la familia de los Taanitas. Y estos son los hijos de Sutela, de Herán, la familia de los Heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín y fueron contadas de ellas 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias: de Bela, la familia de los Belaitas; de Asbel, la familia de los Asbelitas; de Abirán, la familia de los Airamitas; de Sufán, la familia de los Sufamitas; de Ufam, la familia de los Ufamitas. Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán; de Ar, la familia de los Arditas; de Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias y fueron contados de ellos 45.600. Estos son los hijos de Dan por sus familias: de Suam, la familia de los Suamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los Suamitas fueron contados 64.400. Los hijos de Aser por sus familias: de Imna, la familia de los Imnitas; de Isui, la familia de los Isuitas; de Beria, la familia de los Beriaitas. Los hijos de Beria: de Eber, la familia de los Eberitas; de Malquiel, la familia de los Malquielitas. Y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estos son las familias de los hijos de Aser y fueron contados de ellas 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias: de Jaasel, la familia de los Jaaselitas; de Guni, la familia de los Gunitas; de Geser, la familia de los Geseritas; de Silem, la familia de los Silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias y fueron contadas de ellas 45.400. Versículo 52. Orden para la repartición de la tierra. Y habló Jehová a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Versículo 57. Censo de la tribu de Leví. Los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gerson, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Y estas son las familias de los levitas: las familias de libnitas, la familia de los hebronitas; la familia de los mailitas; la familia de los musitas; la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram; la mujer de Amram La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana, y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23.000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Versículo 63. Caleb y Josué sobreviven. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Amén. Bueno, un capítulo un poco extenso, pero vemos cómo Dios sigue tomando el control de las cosas. Y es que el Señor quería tener el control de todo.
Después de la mortandad, el Señor ordenó que hicieran un censo como el primero. Ya habían transcurrido 38 años. 38 años antes fueron contados los varones de 20 años de edades capaces de servir en el ejército. Y es que este nuevo censo era necesario porque la primera generación ya había perecido. Y este capítulo da inicio a la segunda sección principal después de la partida del Sinaí y trata de la preparación de una nueva generación para la tierra prometida. No se informa de más murmuraciones, no vamos a escuchar de quejas ni de rebeliones. Vamos a escuchar de la distribución de la tierra y los preparativos de su conquista, junto a varias instrucciones que van a completar lo que falta de leer en el libro de Números. Vemos cómo se van a ofrecer los resultados del censo. Los nombres de las familias son aquellos que designaban a los antepasados de las tribus de la primera generación israelita. Y es que explican el propósito del censo, y esto es porque la distribución de la tierra se iba a efectuar entre las tribus. Y este censo se distingue por eso de la primera generación, porque el objetivo era determinar el orden en el que les correspondía al marchar y en las batallas. Pero ahora vamos a ver un censo porque la tierra se iba a repartir. Ofrecen el censo de los levitas que no tomarían parte en el reparto de las tierras. Vemos como todos los que pueden salir a la guerra son los que van a ser censados. Casi toda la generación ya había fallecido y este censo era para la nueva generación, los que pelearían para conquistar la tierra. Moisés y Eleazar dieron la orden y cada una de las tribus ancestrales contó a sus descendientes. El orden del censo sufrió un solo cambio comparado con el anterior. Ahora la tribu de Manasés aparece antes de la de Efraín, mientras que en el primer censo estaba después. Además, este segundo empadronamiento incluye los nombres de las familias o clanes de las tribus. Durante el registro, Moisés se detuvo en 2 oportunidades para comentar sobre ciertas personas. Moisés comentó sobre los descendientes de la tribu de Rubén, Datán y Abiram, quienes se rebelaron contra el Señor y fueron tragados por la tierra. Su tragedia era un recordatorio o un escarmiento para todos los israelitas. También vemos cómo solo se relacionan 3 generaciones desde Rubén a Datán y Abiram. Obviamente la genealogía aparece aquí abreviada, ya que Israel estuvo en Egipto varios cientos de años. Y esto debe de servir de advertencia a aquellos que suponen que las genealogías bíblicas son lo suficientemente completas como para calcular la historia de la humanidad desde los tiempos de Adán. Pero no es así. También vemos en este texto cómo se menciona también a Coré, que era un levita, que aquí se menciona debido a la asociación con Datán y Abiram, quienes eran rubenitas. Y Coré también fue muerto frente a la tienda de reunión. Vemos también cómo se menciona y se relacionan los antepasados de Manasés hasta la actual generación, debido al problema de los derechos de herencia de aquellos que no tenían hijos. Moisés también expuso sobre Zelofead. ¿Quién era este? Bueno, la ausencia de descendientes masculinos en una familia de la generación del Éxodo causaba problemas a los herederos. ¿Por qué? Porque los descendientes de la tribu de Manasés, como Zelofead, no tuvo hijos, solo hijas. Aquí contaron a sus hijas. Y esta declaración apunta a lo que va a ocurrir en el próximo capítulo que vamos a leer respecto a la heredad de territorios en la tierra prometida. ¿Qué pasará con las hijas de Zelofead? ¿Se les permitirá
a las hijas recibir la herencia de su padre? Bueno, vamos a ver qué nos dice el capítulo 27, porque ellas le van a hacer una petición. Porque el hecho de que no existiese algún hermano significaba que una tribu israelita perdía una familia. Pero vamos a ver cómo en el capítulo 27 se ofrecen algunas soluciones a este caso en particular. Y es que al finalizar el segundo censo, el Señor le dio a Moisés más instrucciones. Según el tamaño de cada tribu, se determinó qué porción de tierra le correspondería luego de la entrada en la tierra prometida. Y es que la proporción de las parcelas dependía de este censo. La tierra se dividiría echando suerte y las heredades se asignarían a las tribus de acuerdo a su tamaño. Y es que estos dos principios para la distribución de la tierra podrían causar conflictos si no se arrojaban los resultados que ellos querían. La fórmula era simple: la tribu más pequeña recibiría menos tierra, la tribu más grande un territorio mayor. Por lo tanto, este segundo censo se ordenó como parte de los preparativos para la entrada a Canaán. Los levitas también fueron contados a pesar de que no recibirían herencia en la tierra. Y es que los varones eran censados desde que tenían un mes de nacidos, no cuando cumpliesen 20, porque el servicio militar no incluía a los levitas, ni tampoco el reparto de la tierra. Igualmente, había 1000 levitas más que en el primer censo, así que totalizaron 23,000. Y es muy probable que se mencione la ascendencia de Moisés y Aarón para constatar que Moisés y Aarón eran levitas coatitas, lo que les daba derecho a los privilegios del sacerdocio. Las palabras del Señor volvían a hacerse realidad, pues se cumplió el castigo por la infidelidad del pueblo en Números capítulo 14. Donde se describe lo que haría Dios con los israelitas rebeldes. El Señor dijo que los mayores de 20 años perecerían en el desierto, excepto Josué y Caleb, quienes habían permanecido fieles, y de este modo vemos cómo se cumplió la palabra. La sentencia se ejecutó y los fieles Josué y Caleb se mantuvieron firmes. Ahora sí, vamos a continuar con el capítulo 27 y esa petición importante, porque este capítulo continúa el relato sobre la preparación de una nueva generación, cómo heredará la tierra. Y vemos cómo se va a abordar el tema de la falta de un heredero masculino. Y a partir de ese momento se establecen las normas sobre el derecho a la herencia. Y vamos a ver cómo la preparación de Josué se da lugar para que él se convirtiera en el próximo líder de una nueva generación. Vamos a leer así. Dice el título: Petición de las hijas de Zelofead. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo:
Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Versículo 12. Josué es designado como sucesor de Moisés. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sim, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sim. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Bueno, veamos la primera parte, y es que después del censo, las instrucciones sobre la distribución de la tierra prometida, hubo una omisión menor, y fue una de las familias de la tribu de Manasés. No se había incluido en la heredad porque Zelofead, el padre y líder del clan, solo había tenido hijas. Y es que este sistema patriarcal de Israel, solo los hijos, los varones, heredaban las propiedades de su padre. No obstante, estos herederos varones estaban obligados a sustentar a las mujeres de la familia. Ellas tenían la responsabilidad de dar a luz y criar a los hijos, lo que podía hacerse mejor en un entorno estable y seguro garantizado por el esposo y su padre. Ambos roles eran fundamentales y por lo tanto estaban regulados por la ley. En algunos aspectos, las hijas tenían más beneficios que los hijos, ya que a través de la dote recibían su interés de la herencia del padre al comienzo de su vida matrimonial. El texto trata en detalle este caso relacionado a las hijas de Zelofead y reconoce a cada una de estas mujeres por su nombre. Esto es muy importante. Recuerden que solo las mujeres que habían marcado la historia, habían hecho algo extraordinario, son nombradas. Y eso es muy importante. Preocupadas ellas por darle continuidad al nombre de su padre, las hijas de Zelofead correctamente sometieron. Y vean aquí la sabiduría, lo importante de ser mujeres sabias. Las hijas de Zelofead correctamente sometieron su petición a la autoridad de Moisés, el sacerdote Eleazar, los príncipes y toda la congregación. Estas mujeres no llegaron y se pusieron a murmurar entre ellas, no llegaron y comenzaron a criticar porque no les habían dado heredad. Estas mujeres no llegaron e hicieron rebelión en contra del líder, en contra de nadie. No, estas mujeres llegaron y entendieron a quién tenían que hacerlo. Estas mujeres reclamaron su derecho legal, pero actuaron de una forma respetuosa y
adecuada. Y ese es un ejemplo para nosotras. Ellas llegan y presentan el caso, y este caso tenía dos aspectos. Por un lado, Zelofehad no había formado parte de la rebelión de Coré, sino que había muerto en el desierto debido a su propio pecado. En su propio pecado murió, y es que la intención es subrayar que su padre no era peor que otros miembros de la generación del éxito. No merecía ser privado de su identidad entre los clanes que integraban al pueblo de Israel. En su propio pecado significa que murió de manera natural. Su muerte se produjo a consecuencia del castigo que recibió toda esa generación, toda la nación, por haber creído a los espías sin fe. Eso es lo que quiere decir. Y por otro lado, Zelofehad no había tenido hijos. No había tenido varones, y por lo tanto su familia sería eliminada debido a su muerte prematura y no recibiría herencia de la tierra prometida. Esta ley hebrea otorgaba exclusivamente a los hijos varones el derecho de heredar. Las hijas de Zelofehad, al no tener hermanos, acuden a Moisés a reclamar las posesiones de su padre. Dios dijo a Moisés que si un hombre moría sin dejar hijos varones, su herencia pasaría a las hijas. Pero las hijas la podrían conservar mientras permanecieran casadas con varones de su propia tribu. Probablemente este era el motivo por el cual las líneas territoriales permanecían intactas. La familia de Zelofehad sería olvidada, y para peor, la tribu de Manasés disminuiría. Moisés lleva la causa de las hijas de Zelofehad ante el juez máximo, ante Jehová. Él estuvo de acuerdo con ellas. Por tanto, se cambió el procedimiento para otorgar la herencia. Y es que estas mujeres, cuando hay una mujer entendida, una mujer sabia, una mujer que sabe a quién dirigirse y en qué momento hacerlo, el Señor no se puede resistir. El Señor tiene que moverse a favor de esa mujer. Dice que Jehová estuvo de acuerdo con ellas. Y viene un cambio. Y es que esas son las mujeres que tenemos que levantarnos en este tiempo. Mujeres que saben a quién acudir. A Jehová, a la autoridad, a la persona correcta. Y cuando vamos hacia la persona correcta, cuando nos dirigimos a la voluntad de Dios, un cambio comienza a suceder. Y es que se cambió el procedimiento para otorgar la herencia, de modo que la propiedad de un hombre que muriera sin haber tenido hijos fuera legalmente transferida a su hija. Solo en caso de que no tuviera hija, la heredad pasaría a los hermanos del padre o en orden sucesorio a los familiares más cercanos. Y es que dar la herencia a las hijas demostró la bondad del Señor, ya que se ocupó de su sustento y protección, y al mismo tiempo cuidó y fortaleció completamente la nación de Israel, garantizando que ninguna tribu fuera reducida porque un hombre solo tuviera hijas. Y es hermoso lo que podemos aprender aquí, porque Zelofehad, de la tribu de Manasés, tenía 5 hijas. Sus nombres eran Maala, que significa enfermedad o dolencia; Noa, que significaba descanso o reposo; Ogla, que significaba perdiz; Milca, que significaba reina o abogado; y Tirsa, que significaba placentera. Si aceptamos estos nombres como representación de sus habilidades, de su carácter o las adversidades que tuvieron que enfrentar, tenemos ante nosotras un cuadro completo de tenacidad, de tacto, de coraje, de sabiduría y de gracia que necesitaban para pedir y recibir la herencia. Y es que la presentación de su caso
ante Moisés y los líderes de Israel cuando se estaba dividiendo esta tierra, es la primera apelación que encontramos en la Biblia a favor de la igualdad de los derechos de la mujer. Y aquí queda claro que Dios no está en contra de nosotras. Él no quiere implantar un sistema patriarcal donde las mujeres estemos bajo el zapato, no. Vemos cómo el poder de este ejemplo reside en la sabiduría que mostraron las mujeres al confiar en Dios para que no se les negara su petición. Todas ellas manifestaron un espíritu de confrontación y un espíritu de cooperación, pero ¿qué? En equilibrio. En equilibrio. Y es que el espíritu de confrontación lo ilustra su ataque ¿a qué? A la injusticia. Y el de cooperación en su aceptación de la decisión tomada por los ancianos de que debían casarse también dentro de su propia tribu. Dios las defendió. ¿Por qué? Porque le reconocieron a Él como su proveedor, como su libertador. Y ellas ponen de manifiesto cómo sobreponerse en nuestros días, mujeres, a la desigualdad, mientras se mantiene un espíritu de consagración. Porque ¿qué pasa ahora? Que vemos a un grupo de mujeres feministas con un espíritu de confrontación, pero sin un espíritu de cooperación. Y estos dos tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Y Dios, mientras usted y yo veamos a Dios como nuestro todo, como nuestro sanador, como nuestro libertador, como nuestro proveedor, como nuestro protector, como nuestro cuidador, Él siempre, siempre, siempre va a estar de nuestro lado. Vemos también en este capítulo, a partir del versículo 12, vemos cómo por la desobediencia y por el egoísmo de Moisés en el capítulo 20 no se le permite ingresar a la tierra prometida. Pero el Señor es bondadoso. El Señor es tan amoroso que le mostró el lugar antes de que muriera. Se le ordenó a él subir al monte Abarim, el monte Nebo. Y es que el Señor le recordó a Moisés la rencilla en Meriba y las consecuencias de su desobediencia. Y es que en las Escrituras muchas veces Dios explica sus acciones aun cuando no necesita hacerlo. Cuando sus hijos son castigados, Él quiere que sepan por qué. Y eso es una enseñanza también para nosotras como madres. No es solo castigar por castigar, es el por qué lo estoy haciendo. Y otra vez surge el amor y la preocupación de Moisés por el bienestar espiritual de los israelitas. Pues no pidió al Señor nada para sí mismo, sino un pastor para el pueblo. Y Él llega y una vez más intercede, apela a Dios como un Dios personal y como el soberano, el Dios creador, el Dios de los espíritus de toda carne, como el Señor había librado a su pueblo de Egipto y lo había guiado a través del desierto. Así los israelitas, en ausencia de Moisés, necesitarían un pastor humano. Por tanto, este pasaje no gira en torno a la muerte de Moisés, la cual va a ocurrir más adelante, sino a la necesidad de un futuro líder para Israel. Moisés le pide a Dios que le señale un líder que fuera capaz de dirigir los asuntos internos y externos, uno que además lo guiara en la batalla, que pudiera estar al tanto de sus necesidades. Y Dios respondió designando a Josué. Y es que muchas personas desean ser líderes. Muchas de ustedes en este momento pueden anhelar tener una posición de liderazgo. Y algunas yo sé que tienen la gran capacidad para alcanzar su meta. Mientras que otras se interesan profundamente en la gente que tienen a su cargo. Y esa es la diferencia, porque un buen líder tiene que estar orientado tanto en sus propias metas como también en las personas, en la gente que está a su alrededor. Dios revela a Josué
quien era el hombre el cual había llamado para esta tarea, que realmente era una tarea abrumadora. El amigo y el colaborador de Moisés. En todo el libro hemos leído cómo Josué demostró ser capaz y fiel, ya que fue uno de los 2 espías a quienes se le permitió vivir y entrar a la tierra prometida. Josué reconoció la santidad y la fidelidad de Dios, pero lo más importante era que el espíritu del Dios viviente estaba en él. Estaba en él. Qué hermoso esto. El Señor dice que Josué era varón en el cual hay un espíritu. Por lo tanto, el espíritu no se le había sido impartido en ese momento, sino que ya estaba sobre él. El llamado de Dios a la vida de Josué era demasiado evidente, era claramente evidente, tal como debería ser respecto a todos los pastores del rebaño del Señor. Debe ser evidente. Entonces Dios instruyó a Moisés sobre cómo debía transferir su liderazgo, ya que no era un asunto insignificante, sino que requería una gran ceremonia. Primero Moisés debía poner sus manos sobre Josué. Y vean la importancia de la imposición de manos, en señal de su bendición y otorgamiento del liderazgo. Iba a haber una transferencia. Segundo, debía llevarlo ante el sacerdote Eleazar y toda la congregación. Moisés le otorgaría a Josué su cargo, pero Eleazar también consultaría el Urim, el cual se usaba para determinar la voluntad de Dios. Ambas acciones brindarían suficiente evidencia para establecer el liderazgo de Josué para toda la comunidad. Y es que, Moisés no deseaba dejar su obra sin estar seguro de que el nuevo líder estaba listo para reemplazarlo. Y yo creo que a fin de minimizar las brechas, cualquiera que esté en una posición de liderazgo debería entrenar a otros, debe entrenar a otros, para que pueda hacerse cargo de sus deberes en el caso de que se tuviera la necesidad de partir repentinamente o cuando llegue el momento. Todos deberíamos estar formando un Josué en este momento. Mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, sigamos este modelo de Moisés. Ore, seleccione, desarrolle y asigne responsabilidades. Este capítulo es un capítulo muy hermoso, muy emotivo. Vemos cómo Dios marca una nueva etapa también para las mujeres, pero también vemos cómo Dios levanta una nueva generación y un nuevo líder. Que nosotras podamos tener sabiduría, podamos ser mujeres sabias, entendidas, que podamos bendecir y que podamos levantar a otras. Que podamos crear una generación de mujeres sabias, de mujeres valientes, de mujeres con corazones dispuestos, pero con corazones guerreros en conquista de victorias para glorificar el nombre del Señor. Las bendigo, mujeres de Dios. Nos seguimos escuchando, seguimos leyendo la palabra, seguimos perseverando. Bendiciones.